Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la comisión. Y antes de comenzar con el orden del día, quiero pedir disculpas porque hay un error en el orden del día. Hay una pregunta de H. Bildu que se presentó a las 23:48 o no sé, bueno, más o menos casi rozando a las 12 de la noche, y entonces esa, cuando se ha volcado, eso se presentó por el telemático, cuando se ha volcado ha sido más tarde y nos hemos dado cuenta que no se ha incluido y estaba dentro de plazo. ¿Vale? Entonces, si os parece bien, y teniendo en cuenta que no, bueno, que yo interpreto, que no es introducir un punto en el orden del día, porque ya son ruegos y preguntas y queda constancia que realmente está presentada en plazo, si os parece la metemos como la última pregunta. Es una pregunta que hace referencia a cómo se puede realizar un evento en vía pública, más o menos. ¿Vale? Entonces, si estamos todos de acuerdo, lo introduciríamos de esa forma porque ha sido error de la propia secretaría de la comisión. Vale, si no hay duda. Si no, el procedimiento es como sería inclusión de un punto en el orden del día. La presidenta propone incluir un punto en el orden del día y habría que votarlo. Pero entiendo que no es un punto nuevo, sino simplemente que por error no se ha incluido una pregunta en un punto del orden del día que ya está. No hay ningún problema en que se proceda, como ha dicho la presidenta. Sí hubiésemos agradecido que cuando han sido conscientes de esta circunstancia, pues nos lo hubiesen hecho llegar. No sé cuándo ha sido, si ha sido igual hoy mismo, pero si ha sido hoy mismo, evidentemente no. Hubiésemos agradecido que nos lo pasen para estar un poco enterados. No tenemos ningún problema de que se proceda, como ha dicho la presidenta. Vale, es que ricasco, Javier. Le paso la palabra un poco a la secretaria de la comisión. Sí, bueno, yo sí quería intervenir porque a mí me han pasado la pregunta hace 10 minutos, o sea, estando yo reunida en otra reunión, entonces, de hecho, papel. Pues ha habido un problema con el registro, que no nos había llegado, ¿vale? Venga, es que ricasco. Vale, pues si os parece, no vamos a dejarla para el mes que viene y la respondemos hoy, lo hacemos así. Que quede constancia en el orden del día que se incluye como última pregunta. Y ahora sí empezamos. Una pregunta. Hay otra pregunta referente a un calendario de ordenanzas. ¿Perdón? Hay una pregunta, esa no está recogida porque se va a contestar en otra comisión. Te contesto. En la del calendario sobre el cumplimiento del calendario normativo, esa materia no reporta en esta comisión. Siempre solemos tener a veces problemas de saber, aunque se promueve, vamos a decir, o el área que tendría que responder a esa pregunta sería Servicios Generales, Secretaría en este caso, pero eso no reporta en esta comisión. Todos los temas que hacen referencia a Secretaría General y reportan en la comisión de organización y está incluida en la comisión de organización. Sí, estoy segura porque lo he comprobado. O sea que... Entonces, esa se responderá allí y aquí pasaríamos a contestar a esa pregunta. Vale, pues entonces ahora sí empezamos, aclarados estas dos cuestiones de orden del día, empezaríamos con el primer punto del orden del día. Propuesta de aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 20 de noviembre de 2025. ¿Alguien desea intervenir? Si no es así, se aprueba por unanimidad y pasamos al segundo punto. Información general del área. Getxobono 2025. Juanma, ¿ves? Gracias, señora presidenta. Yo antes, por una cuestión de forma, cuando recibimos la convocatoria, yo remití un email diciendo que faltaba la documentación escrita referente a este punto. Yo quiero recordar otra vez que existe una instrucción o una orden o una aclaración de secretaría en la que indica que aquellos informes que estén realizados a la fecha que se solicite se va a dar
información se deben incorporar al acta y a la convocatoria para que tengamos tiempo de estudiarlos y de trabajar con propiedad. Quiero pensar que para el momento que se convocó esto ya había información escrita sobre el hecho bono y la solicité y no se nos ha pasado. Entonces vuelvo a insistir en que se cumpla esa parte de las instrucciones en todas las comisiones. No, ya sabemos que no podemos pedir informes expresos para la comisión, pero sí que aquello que está escrito se nos envíe para que podamos hacer nuestro trabajo. Vale, antes de pasarle la palabra a Juanma, bueno, no sé si viene en el mismo sentido o no, vale, porque si no, vale. Venga, Javier. Yo iba a intervenir para hacerme eco de lo mismo, traer un punto hecho bono cuando, en fin, es lógico y palmario que tiene que haber algún tipo de informe escrito sobre ese asunto, con datos, etcétera, etcétera. Pues hombre, que no nos lo pasen con tiempo suficiente para poderlo analizar y venir ya con las cosas un poco estudiadas, pues es un poco, pues no sé, hacer trampas, sinceramente. Nos hubiese gustado tener una serie de datos para poder tratar, porque ahora vamos a recibir unos datos y tampoco nuestros procesos van a ser tan rápidos como para sobre la misma estar incidiendo qué es lo que nos trae, qué es lo que no nos trae. No nos dan ni capacidad de respuesta a lo que se va a decir. Vale. En un primer momento, no sé si va a responder primero Juanma o la secretaria. Dejéis dar explicaciones, las doy mientras. Bueno, Juanma. Un segundo. Simplemente han preguntado dos grupos políticos, la secretaria me había hecho señas de que quería quizá responder y por eso me he vuelto hacia la secretaria, sin ánimo de quitarte evidentemente la palabra ni de... Que respondió a la secretaria, tenemos creo que todos la misma respuesta, entonces aclarar por qué no se ha remitido la documentación lo puedo hacer yo. Si no te importa, si no te importa, te cedo ahora la palabra y respondes qué es lo que pasa en este caso concreto. Gracias, señora presidenta. Lo primero que iba a decir no iba a dar datos del hecho bono, iba a decir por qué no está la memoria adjuntada. Creo que todos sabéis, tampoco es que os incumba mucho, pero sabéis que yo desde el día 7 hasta el día 15 he estado fuera. Entonces, antes de marchar, hablé con los técnicos y les dije, yo voy a avisar a la presidenta de la comisión de que lo voy a incluir, porque el 12 estoy fuera, no sé si le voy a poder decir nada. Por favor, remitirles a los grupos políticos la memoria del hecho bono para que ellos vean y puedan preguntar. Cuando vuelvo me encuentro con el correo, tu pregunta, ¿por qué no se ha remitido la información? Lógicamente digo, ¿pero qué ha pasado? Veo la respuesta de la RAIS, lógicamente digo, pues que la promoción económica no ha remitido nada. Lógicamente por la noche, el mismo día que vengo, me pongo en contacto con el responsable técnico, por la noche, a las 8:30 de la tarde, y le digo, ¿qué ha pasado? Y dice, Juanma, ha pasado que la memoria no estaba totalmente, o sea, tenía errores, ¿no? Se cerró el día 28 de noviembre, y no ha dado tiempo a tener la memoria completamente trabajada, sin errores, había discrepancias que han estado hablando con la empresa que lleva todo este tema. Y dice, bueno, entonces, bueno, pues yo daré la explicación de que no está, en cuanto esté el resumen ejecutivo de la memoria con todos los datos del hecho bono 2025, se remitirá a la mayor brevedad en cuanto esté trabajada, redactada y finalizada. Ahora no lo está. Había dos opciones, o retirarlo, ya, fíjate, yo cuando he venido aquí el día 15, estamos al día 18, retirarlo ya. Digo, entonces yo vengo con unos datos muy básicos, que creo que se pueden anotar, son básicos, y que yo creo que cuando tengáis la memoria a la mayor brevedad, junto con la poca información que yo os voy a dar ahora, pero yo creo que es significativa para que en la siguiente comisión lo hablamos ya, pedir disculpas, pero realmente ellas, tanto Mirene como yo, dicen, no podíamos remitir ese documento. Esa es la explicación. Si queréis, paso a dar los datos. Pero, A ver, Javier. Gracias. Me parece muy bien. Pero entonces, si no se tenía esa información, ¿por qué se mete en el orden del día? Yo entiendo que primero, cuando se tiene la información bien conceptuada, bien redactada, bien escrita y clara, entonces metemos en el orden del día. No, todavía no tenemos la información, hay errores, pero vamos a meter en el orden del día. Pues hombre, eso será siempre y cuando tengan una constancia de que esos errores los pueden solventar antes de mandar el orden del día para incorporar esa información en el orden del día. Lo que no tiene sentido es, tenemos errores, no vamos a llegar a tiempo, pero si todo lo vamos a meter en orden del día. Eso es lo que encuentro que sinceramente, es una manera de proceder
yo creo que incorrecta, pero bueno, oye, maestros tiene la Santa Madre Iglesia. Bye, Juanma. Vale, pues os doy un poco los datos, ¿vale? Voy despacio, porque ya entiendo que sí que es un poco... Pero bueno, lo resumo. Quechobono 2025. Ha habido el mismo número de bonos que en anteriores ocasiones. No ha cambiado el número de bonos, ¿vale? 31.170. El mismo importe de bonificaciones, 278.600 euros, igual que el año anterior. También se ha mantenido el techo máximo por negocio, en 2.000 euros máximo por negocio en cada periodo. ¿Perdón, cuánto? 1.000 euros. Perdón, Marco. Sí. 1.000 euros de compra o 1.000 euros de bonos. Bonos. Bonificación. Bonos. Los mismos requisitos de participación, eso no se ha cambiado nada en las bases. El enfoque de la campaña, como siempre, está enfocado a la venta de artículo pequeño y apoyo al comercio minorista. En el segundo periodo se ha probado a realizar una cosa un poco novedosa, que es hacer coincidir el periodo de activación del Quechobono. Sabéis que este año había dos periodos diferenciados. Uno, el periodo de activación, la compra esa que había que hacer de importe igual o superior a 20 euros para poder luego canjear los bonos. Entonces, en este segundo periodo se ha hecho coincidir el mercado de oportunidades con el periodo de activación, ¿no? Para ver si se podían así fomentar más las ventas en calle. Esto en cuanto a los datos, así, al grueso, ¿vale? Un dato importante, que yo creo que eso sí que yo creo que sí es importante, a mí me importa bastante. Del total de bonos, de ese total de bonos entre los dos periodos de 31.170, finalmente algo más de 3.300 bonos de importe de 10 euros no han sido canjeados. No han sido canjeados. Bonos de 10 no han sido canjeados. Los grandes, los pequeños son los de 5. Los de 5 se agotan en los dos periodos, en los dos primeros días se agotan los de 5. Los de 10 cuesta siempre, aparte que son muchos más. De 5 son 3.500 en el primer periodo, en el segundo 3.100 frente a 12.500, 12.000 de 10. Pero han sobrado 3.000 euros, ¿de acuerdo? O sea, 3.000 bonos. O sea, 33.670 euros. Y ahora unas pequeñas conclusiones o resultados que hemos concluido con el equipo técnico. Vemos que ha habido muchas más activaciones que canjes. La segunda, creo que es bastante relevante, lo que nos da imagen es que si no hay descuento inmediato, no interesa tanto. Si el descuento no es inmediato, como cuando canjeas el Quechobono, no interesa tanto. Y se puede ver en estos datos, los doy despacito, ¿vale? En el primer periodo, compra de activación, 9.925, se canjean, es decir, teniendo derecho, solamente canjean 4.490 personas, menos del 50%. ¿Cuántas? 4.490. Y todavía se acentúa más, se ve en el segundo periodo, cuando ha coincidido con el mercado de oportunidades, han activado el Quechobono 12.007 personas, pero solamente 5.512 han hecho luego, han canjeado los bonos. ¿Esto no es algo bueno, malo o...? No, Ivonne, termino y te digo, sí, no, esa misma hice yo. No encontramos correlación directa entre activación y canje. O sea, lo que habíamos intentado es ir no a una campaña de descuentos, a una campaña de fidelización. Y bueno, es verdad que es un poco novedoso, es el primer año, que igual empezará, oye, tengo que activar, pero ha funcionado bien la activación. La activación ha funcionado bien. Lo que no ha funcionado es luego el canje. Un pequeño dato también, sin más, no me parece, pero bueno, creo que también es... El ticket medio de gasto ha sido superior en el segundo periodo. Ha sido de 94 euros frente a 82 euros del primer periodo. Pero en todo caso, está por debajo del ticket medio del 2024, que eran 91,74 euros en el primer periodo y 96,62. Es decir, ha habido menos gasto por ticket este año.
Y ya voy terminando. Negocios que han llegado al techo máximo. En el primer periodo 76. En el segundo periodo 110. Más negocios que en el 2004 han llegado a ese tope máximo. Sí, en el 2024, claro. Otro dato que solemos siempre mirar, los establecimientos que se apuntan a la campaña y no canjean ni un solo bono. Se mantiene 10, los mismos datos que en el 2024. He pedido que analicen a ver, que es muy raro, que miren la solicitud. Además son solicitudes que se presentan sin ninguna documentación, son casi siempre los mismos negocios, y he pedido que miren a ver qué explicación tiene esto de que hay una serie de negocios que lo solicitan y luego no canjean ningún bono. No sé qué es lo que puede, aunque lo intuyo, empiezo a intuirlo. El sector de actividad más favorecido, con mayor número de activaciones y de canje en ambos periodos, es el de la moda. Objetivo que logra la campaña o que no logra. Descuentos lo consiguen. Lo que no, de momento, no se ha logrado ese objetivo de fidelización, ¿no? Que es el que se está buscando con estos cambios en el hecho bono. Y por último, estoy pensando en ti, Ivonne, que siempre me preguntas esto. El impacto económico total de Getxo Bono 2025 ha sido, en activación primer periodo 568.000, en canje 603.000, segundo periodo, activación 796.000, canje 751.000. Si sumáramos, perdón. Sí, primer periodo, activación 568.000, canje 603.000. En el segundo periodo, activación 796.000, canje 751.000. Si sumáramos ambos periodos, no pretendo hacerlo. La comparativa con el 2024 la hacemos solamente con el canje, ¿vale? Porque antes no había activación. El impacto económico total, sumado canje, activación y canje, sería 2.719.000. ¿719.000? Sí, pero el dato, creo que es el dato que yo creo que en el que hay que quedarse, es la comparativa 2024-2025, hablando solamente de canje. En el 2024, en el primer periodo, el canje de Getxo Bonos fue de 799.292 euros. Y este año ha sido en el primer periodo, 603.253. Y en el segundo periodo, ya termino, en el 2024 el canje fue de 744.967 y en este 2025 ha sido de 751.727, con lo cual ya es fácil de observar que el año pasado, 2024, cuando se canjearon todos los bonos, no quedaron bonos sin canjear, el impacto fue de 1.544.000 y este año 2025, al haber sobrado estos 3.300 bonos de 10, nos hemos quedado en 1.354.000. Estas cifras yo creo que son, si queremos hacer una comparativa, tiene que hacerse así, no meter el periodo de activación del bono, porque antes no lo había. Sí, perdón. En los datos del 2024 del segundo semestre, ¿me puedes decir? Sí, 744.967. En cuanto estén los datos de la memoria, les he pedido a los responsables técnicos de comercio que os lo remitan para que, bueno, pues si valoráis en la siguiente comisión, pues oye, lo que veáis que... Pero bueno, por lo menos que tengáis estos datos básicos. Ivonne. Bueno, a mí con matices la explicación de antes me ha servido, pero con muchos matices, pero bueno, vale. Pero que sirva la queja para que se mantenga la tensión en todas las comisiones. Hay una cosa que has dicho que a mí no me convence y no sé si a veces perdemos, yo entiendo que a veces todos perdemos el punto de vista de cuál es el objetivo. O sea, yo este año, el año pasado no me tocó, activé Getxo Bonos y no pude canjear los de 5 euros, sí los de 10, los de 5 no pude, pues alguien agotado. Vale. A mí me parece que la información relevante no es tanto el volumen de canje como el volumen de activación. Porque la activación es un poco lo de siempre. Hay que comparar el volumen de activación con un incremento de ventas. Es decir,
¿la activación genera un incremento de ventas en ese periodo en los comercios? Si la activación genera un incremento de ventas en ese periodo en los comercios, el objetivo se está cumpliendo. ¿Que después se canjean menos bonos? Bueno, pero el objetivo se está cumpliendo, porque aquí había un problema que era que la gente paraba sus ventas en fecha periodo del gechobono porque sabía que venía el gechobono, entonces la gente no compraba y esperaba el gechobono, y luego se agotaban en... Eso es algo que habrá que pensar. Entonces al final, claro, yo también cuando no pude cambiarlo de 3 euros dije, joder, con los de 5 euros, digo, qué putada, pero es que el gechobono no está hecho para ayudarme a mí a que yo compre más y compre más barato. El gechobono es para que las tiendas vendan y ese es el objetivo. Si estuviese hecho para que yo compre más barato sería profundamente injusto, no tiene en cuenta la renta. Entonces, desde ese punto de vista, bien, seguimos pensando que al gechobono hay que darle una vuelta. No voy a insistir sobre nuestro constante proyecto de moneda local que año tras año pensamos que se vuelve más imperiosamente necesario, pero hay que dar una vuelta. Hay que dar una vuelta y hay que buscar la fórmula de establecer métodos de control y de medición del gechobono que nos permitan realmente medir su impacto económico. Porque el impacto económico del gechobono no se puede medir en el número de bonos que se canjean o en el número de descuentos que se dan. Se tiene que medir en qué aumento de facturación genera ese gechobono. Y eso es una medición anual, de alguna forma. O si quieres por esos periodos, pero sería más difícil. Entiendo que muchos comercios no tienen esos datos, pero igual hay que buscar desde Gecholán, ya no sé si es Gecholán o Promoción Económica, esto me vas a perdonar, pero tengo que comentar de mucho lado, uno de los dos, el que sea, hay que buscar la forma de medir realmente el impacto de esas políticas, si se están logrando lo que queremos, o si con el gechobono estamos logrando una especie de autosatisfacción, porque es cierto que el gechobono es el sopelabono, el galdacaobono, o sea, todos los ayuntamientos del mundo tienen el tal bono. Ahora, ¿cumple el objetivo? Eso es lo que deberíamos preguntarnos. Pero bueno, esperaremos a ver cómo llega el informe y lo miraremos. Pero bueno, en principio a nosotros que se canjeen menos bonos si se ha vendido más en el periodo de activación, nos parece bien porque se incrementan las ventas en otro periodo y encima le sale más barato al ayuntamiento. Eso tiene hay que buscar el punto de vista positivo. Y lo último es que pediríamos que esos 33.000 euros en bonos que han quedado sin gastar, más o menos, ¿no? ¿Me he equivocado? Se incorporen al siguiente. Que no se gasten, vaya usted a saber en qué. Sin más. Ay, Javier. Brevemente, sí, solo. Claro, para ver esto que dices del periodo de activación, habría que hacer otra. Vamos a ver qué pasa en el 2026, que vamos a mantenerlo similar. Sí que seguimos, y sí que en eso coincido con vosotros, que hay que seguir dándole una vuelta. Hay que ir buscando otra cosa, que no fuera ni tan siquiera de periodos. Igual un objetivo más pequeño, que fuera permanente, que es buscar esa fidelización de la ciudadanía con su comercio local. Vamos, hay que ir. Seguimos. De momento el año que viene no se puede hacer cambios cada año, vamos a seguir igual, vamos a ver la comparativa de activación de 2026 y bueno, vamos pues hasta ahí, sin más. Ay, Javier. Los de 10 euros, si mal no me equivoco, era para compras superiores a 40 euros. Bueno, igual nos tenemos que plantear aumentar más los de 5 y bajar los de 10. No sé. Pero yo, a ver, es un pensamiento. Sí, sí. Por supuesto, me parece acertada la propuesta de que efectivamente lo que nos ha gastado este año, que lo vamos a incluir en el presupuesto del año que viene, pues ahí está. Y yo sigo insistiendo un poco en lo que ya he dicho en varias ocasiones. Perdón, ¿le puede decir alguien al interviniente que encienda el micrófono? Porque desde cabina no podemos escuchar su intervención. Gracias. Seamos un poco más, como diría yo, ecuánimes o equitativos, porque sigo insistiendo en que nos planteemos aplicar un poco el famoso bono que tiene el gobierno vasco, que adjudica un poco a comercios, y luego en los comercios que no han sido utilizados por la razón que sea, pues se vuelvan a redistribuir, para así poder satisfacer las necesidades de todos intentar por lo menos ser lo más equitativos posibles y que todos los comercios se lleven el beneficio, que no se lo lleve uno, o se lo lleven dos, o se lo lleven tres, ¿no? No tengo más que decir, sigo insistiendo en esa línea, que ya lo he repetido varias veces, pero bueno,
que no sea. Y efectivamente vamos a plantearnos 3.300 bonos de 10 euros que no se han gastado. Vamos a analizar por qué no se han gastado y vamos a también pensar, pues igual que en un momento dado tenemos que aumentar más los de 5 y menos los de 10. Los de 5 sí es un tema que lo hemos hablado. Yo personalmente conozco, me ha sucedido en casa, ha sucedido a gente que nos ha dicho, joder, es que no hemos podido canjear porque realmente los bonos nos hemos quedado con bonos de 5. Nos hemos quedado con bonos de 5, no se han podido canjear porque se agotaron en 2 días. Entonces sí que se ha hablado en Getxo Bono y decir, oye, pues igual habría que dar una vuelta, igual cambiar un poco, al final la suma el orden de los factores, ¿no? y lo estamos valorando y es un pequeño cambio que igual puede ayudar. Gracias. Una cosa que se me ha olvidado. Ayer estuvimos en lo de la entrega de los escaparates, de los premios escaparates, y una cosa me vino a la cabeza y luego me la han recordado ahora y es cierto. A ver si se ha valorado de qué forma la reducción de la oferta en el municipio influye también en eso. Porque no solo se trata de que puedas comprar, sino que se trata de que puedas comprar muchas cosas. Si desaparecen mercerías, no puedes comprar en mercerías, si tienes que ir a no sé dónde, pues no puedes canjear en mercerías. Si desaparecen tiendas de deporte, no puedes comprar ropa de deporte, no puedes canjear en ropa de deporte. Entonces, a ver si hay algún estudio en ese sentido que valore cuál es la reducción de la variedad de la oferta en el municipio y qué impacto puede tener eso en el Getxo Bono y, sobre todo, cómo se le puede hacer frente a esa reducción de la variedad de la oferta. Porque yo creo que es evidente la reducción de la variedad de la oferta en determinadas cuestiones. Entonces, que siempre han estado relacionadas con la vida diaria. Entonces, no sé, simplemente era una aportación en ese sentido. Sí, eso también hemos hablado. Sí que son unos pocos menos respecto... Va cayendo el número, es un goteo, va cayendo el número de comercios, que no mucho, pero sí que lógicamente va para abajo, lógicamente se cierran más de los que se abren. Pero sí que estamos dándole más vueltas a enfocarlo. Es verdad que vemos que moda, artículo pequeño, o sea, centrarnos en qué tipo de comercio, en qué tipo de... también, dónde centrarlo, qué nos interesa que deje de desaparecer y se mantenga, porque si no vamos a tener un problema. Igual enfocar más esto hacia ese tipo de comercios. Pero bueno, se valora todo, se analizan todos los datos macro, se mira todo y se valora todo. O sea, lo tengo en cuenta. Vale, este norbaitek es... ¿Alguien más desea intervenir? Por tanto, pasamos al siguiente punto de ruegos y preguntas. Vale, la primera. En septiembre se nos comunicó que se había decidido ampliar el horario de atención al público en media hora de las oficinas de atención ciudadana, de 7:30 hasta las 2:30. Esto sería una prueba piloto hasta diciembre, momento en el que se haría una evaluación. ¿Qué conclusiones han sacado de este cambio de horario? ¿Qué asistencia de personas ha habido en dicha nueva franja horaria? ¿Cómo se ha tenido que organizar la plantilla para ello? ¿Se ha recabado su opinión al respecto? Gracias, buenos días a todas y a todos. No se ha ampliado en media hora, se ha ampliado en 1 hora. Media hora antes y media hora después. ¿Vale? La conclusión que viene un poco a una reunión interna que hemos tenido hace muy poquitos días, ¿vale? De analizar un poco si ha sido bueno o no esta solución. De los datos que tenemos es que casi no ha ido nadie en esas franjas de esos flancos que hemos ampliado. ¿Vale? Por lo tanto, la verdad es que no ha tenido ningún impacto, casi ningún impacto. Ha habido una o ninguna persona al día en una de las oficinas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la verdad es que si queremos ampliar horario para que la gente fluya en un horario diferente, ese no es el adecuado. ¿Vale? Ahora tenemos que pensar. Teníamos 2 vías, ya lo indiqué en septiembre cuando hablamos de ese tema, teníamos 2 opciones, habíamos valorado 2 opciones, el ampliar los flancos para antes de entrar a trabajar o en la hora del mediodía de la gente que trabaje para poder acudir a la oficina, o si no, el abrir alguna tarde. ¿Vale? Esas eran las 2 opciones. La primera vemos que no ha surgido ningún efecto positivo, porque una o ninguna, pues la verdad es que el esfuerzo que pueda conllevar no merece mucho la pena. Entonces valoraremos ahora la segunda vía, que es poder abrir alguna tarde. Tenemos que mirar cómo, cuándo y dónde. ¿Vale? Ya os informaremos en cuanto decidamos todo eso. Vale, Javier, micro. Presidenta, sí.
Ay, sí, de momento entiendo que el horario ese de 7:30 a 2:30 sigue estando vigente. No, dijimos que era hasta el 15 de diciembre. ¿Hasta, perdón? 15 de diciembre Hasta el era 15 la de prueba. diciembre. Eso Vale. es. Y vemos que tampoco, como no ha surgido efecto... Se ha vuelto al horario antiguo. Sí. Aún así, indicar que la gente de las oficinas está antes, siempre antes de las 8, y si va alguien antes, como siempre, si se puede, se ha atendido. Y a partir de las 2, si queda alguien pendiente, que también se ha atendido. Otra cosa es que oficialmente pongamos esa hora. ¿Vale? Respecto a la última pregunta, la plantilla ha tenido que hacer alguna reorganización de su trabajo, porque el horario, como dices, ya entraban antes, pero las tareas han cambiado, entonces... No cambian las tareas. ¿Verdad? No cambian las tareas, y ya lo dije en septiembre, porque preguntaste además lo mismo. No cambian las tareas, su horario es de 7 horas y pico, esto entra dentro de su horario laboral y no hay que hacer ninguna reorganización especial, ni son tareas ampliadas, es tener la persiana, si estoy en la oficina, es tener la persiana abierta antes o después. Puede haber que tengan que hacer alguna documentación fuera de esa atención, pero eso, como cualquier otro día, se organizan ellos internamente. Es un acuerdo y una organización interna y no va más allá, porque no cambian el calendario, ni cambian sus horas, ni cambia absolutamente nada en este sentido. ¿Y se ha recabado la opinión de la plantilla respecto a la prueba piloto de ese...? Eso es lo que he dicho, que hemos hecho una reunión conjunta con casi todos, el personal de las dos oficinas, y eso es un poco el feedback. Todo se ha hecho de acuerdo con ellos, poniendo diferentes opciones encima de la mesa, siempre teniendo en cuenta en que no haya diferentes organizaciones, ni cambios de calendarios, ni nada similar, y siempre escuchándonos mutuamente y llegando a un intento. Vale, a ver, lo de la reorganización del trabajo, insistía en ello porque, por el mismo motivo que te has explicado, lo contrario, ¿no? Al final, si tú tienes una jornada, voy a decir números aleatorios, de 7 horas, y 5 son para atención al público y las otras 2 para trabajo de oficina interno, si la atención al público se amplía, eso requiere de reorganizar tu trabajo. En este caso igual no ha sido porque esa franja nueva de apertura pues no ha venido casi nadie, entonces han podido seguir haciendo el otro trabajo, digamos, interno, pero si hubiese dado el caso que en esas franjas hubiese habido una avalancha de personas, pues sí se hubiera reducido su tiempo de trabajo interno. No ha sido el caso, así que en ese sentido nada más que decir. Pero sí me alegra que se vaya a explorar la posibilidad de la apertura a las tardes, es algo que desde mi grupo ya habíamos planteado. Claro, sin perder de vista que eso sí requiere de una más compleja organización del trabajo, porque habría que hacer un turno de tarde. Un turno de tarde no es algo que la mayoría de los y las trabajadoras deseen. Entonces, si se va a hacer esa prueba, que me parece bien, bueno, se agradecería que se nos vaya informando antes de que se vaya a hacer y que se tenga en cuenta también pues eso, la opinión de la plantilla para ello. Por cerrar y contestarte, insisto, todas las modificaciones que se han hecho es acuerdo interno con ellos, ¿vale? Si se abre a la tarde será una organización interna, no va a haber cambios de calendario, e incluso ya hemos hablado un poco de cómo podría ser esa organización interna sin que haya ninguna disputa de ningún tipo, ¿vale? Entonces, todo lo que vayamos a realizar... Si abres de 5 a 7 y de 5 a 7 no hay nadie... Si no es importante, entres en diálogo, porque si no... Vale, era por una aclaración. Se pueden hacer de muchas formas, ¿vale? Entonces, vamos a acordar para que no sean turnos, sino que vamos a ver cómo lo podemos hacer, siempre de la mano de ellos, sin que tenga el menor impacto en ellos. Y además es algo que ellos mismos se ofrecen a realizar, ¿vale? Así que por esa parte, tranquilidad absoluta, porque no va a haber ningún tipo de conflicto laboral ni nada similar. Aún así, a más, ellos dentro de su horario, no nos olvidemos que las oficinas han estado ya abiertas a las tardes, o sea que ese puesto de trabajo puede implicar a poder estar en diferentes horarios, ¿vale? Por lo tanto, no hay gran implicación ni problemas para poder hacerlo, ¿vale? ¿Vais a ver? No, seguiremos preguntando de esto.
La segunda pregunta es, andando más en la organización de las oficinas de atención ciudadana, nos gustaría conocer algunos datos sobre su organización. ¿Cuánto personal está dedicado a su atención? ¿Cómo se organizan los turnos laborales? De la plantilla de cada oficina, ¿cuántas personas están o han estado de baja laboral recientemente? De cada una de esas bajas, ¿cuántas se han sustituido? ¿Qué otro personal municipal o de seguridad suele estar en los edificios donde se ubican las oficinas? ¿Qué ha pasado finalmente con los o las agentes en segunda actividad? ¿Veis algo? Pues por partes. Tenemos 9 trabajadores de la Oficina de Atención Ciudadana como tal, ¿vale? 5 en Torrene y 4 en el Cartell. No hay turnos, como he dicho, es una autogestión, no se modifica nada, por lo tanto no ha habido turnos en este caso con estas modificaciones y no se ha solicitado nada por parte de ellos. Su horario, de 7:30 a 2:30 y luego tienen un cuarto de hora que pueden entrar antes o después. ¿Vale? Sobre las bajas, ¿vale? No voy a nominarlas, pero voy a dar un marco general. Hemos tenido una baja que se ha previsto que es de larga duración, ¿vale? Otra hace relativamente poco que no pensábamos que iba a ser de larga duración y es, ¿vale? Una de ellas ya se ha sustituido. Estamos mirando en sustituir otra porque, bueno, pues el cambiar un poco de la lista que hay a veces implica un efecto dominó, que quitas a un sitio, quitas a uno de uno, pones en otro y puede suponer un problema mayor, ¿vale? Entonces, de estas 2 bajas de larga duración que preemos, una ya está sustituida y la otra estamos buscando la mejor solución para sustituir, ¿vale? Y luego hemos tenido 3 personas que han estado de bajas de 3 días, 4 días, entiendo que gripes o similares, sin entrar en detalles, ¿vale? Pero que esas, lógicamente, no se han sustituido. ¿Cuál es el mayor problema al final en este tipo de sustituciones? Que la persona que viene puede ser que pueda tener conocimiento y no. Por lo tanto, para 3 días sustituir a alguien que además no sabes cuándo va a volver, pues a veces es peor el remedio que la enfermedad en este caso, porque tienes que enseñar, pierdes más tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, ese es un poco todo el cúmulo de cosas. Además de esto añado, ¿vale? Que viene un poco a colación al último punto que vas a preguntar luego. Estamos en plena formación, sobre todo la SOA, con el nuevo programa de transformación digital. Este mes está habiendo formaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues formaciones, gripes, hemos tenido un poco de todo, ¿vale? En cuanto al cuarto punto que comentas, ¿qué más personal hay en la OAC? Hay un administrativo de urbanismo, ¿vale? Que está 3 días en Torrene y 2 días en el Cartegui. Estos ya no son de la OAC, pero sí dan el servicio para estar más cerca de la ciudadanía desde las oficinas mismas, ¿vale? Y 2 administrativas de tesorería, una en cada OAC, ¿vale? Esa es un poco la foto del personal que hay en la OAC, fuera parte de las 9 personas que sí dependen de mi unidad, ¿vale? Sí. No sé si había alguna coletilla más. Vale, la de los agentes de segunda actividad. No hay personal de seguridad. Se sigue trabajando en el tema de los agentes de segunda actividad, tanto de personal como de seguridad, ¿vale? Lo que sí hemos hecho ha sido, en este caso, se han puesto unas tareas desde el área de seguridad en la que, bueno, pues se hacen unas rondas a las oficinas de atención ciudadana, que la verdad es que ha gustado mucho, porque, bueno, ya sabemos que a veces pues la ciudadanía va nerviosa, puede incluso ponerse a llevar agresiva. Entonces, pues bueno, ese punto que teníamos ahí, de momento estamos solucionando temporalmente de esta forma, pero la verdad es que está funcionando bastante bien también. Vale. ¿Las sustituciones con qué? ¿Tiene el ayuntamiento una lista o tenéis que recurrir a de otras instituciones porque se haya agotado? Que recuerde, y digo de memoria porque vale, no llevo personal, ¿vale? Que recuerde, hay alguna bolsa, ¿vale? Nuestra, si se agota, vamos a otras bolsas de otro tipo. Vale, sobre las sustituciones, entiendo la dificultad de que venga una persona sin los conocimientos de cómo funciona la oficina y que al final, si es para una sustitución breve, pues para cuando aprenda igual ya se tiene que ir, pero también hay que tener en cuenta que una plaza que no se sustituye es una persona trabajadora menos en la OAC, y entonces el equipo de una misma oficina pues se ve reducido a la mitad o menos incluso. Entonces, también para que por un lado la imagen de un servicio
completo se siga manteniendo, pero también por esa sensación que tú mencionabas al final de seguridad, de que igual van ciudadanos enfadados y que se ha estado haciendo rondas por allí, pues para ver que todo está bien, que lo habitual es que esté todo bien y no pase nada, pero el hecho de que que haya más personal en la oficina también garantiza un poco esa parte. Fuera parte de que igual no puedan cumplir al 100% las tareas del puesto que están sustituyendo por desconocimiento, pero sí igual una pequeña parte y no suponga una sobrecarga. Con esto sí quiero decir que lo que quiero decir en resumen es que nuestro criterio es que todas las bajas se deberían de cubrir. Una pregunta, porque igual yo tengo una confusión, pero yo no sé, en un momento dado no se contrató o se iba, no sé si la palabra es contratar, no se iba a poner en las OACs no se iba a poner a unas personas como de seguridad que también iban a facilitar, pero no sé, pues el acceso a las OACs o ayudar a las personas que iban ahí. Yo es que tengo una idea de que, y entonces como ahora se ha preguntado sobre el personal y de las personas que están trabajando, pues me suena que íbamos a contratar eso, pero ya no sé eso en qué acabó o en qué quedó. Respondo. A ver, nosotros ya hicimos esos contratos de seguridad, que además de personal de seguridad, para que bueno, pues toda la oficina esté un poco en calma, también hacían tareas de ayudarte con la máquina de tramitación y con la máquina del ticket, ¿vale? Ese contrato da hasta donde da, no podemos hacer contratos encadenados sine die, ¿vale? Entonces teníamos dos opciones, o sacar un pliego para eso o cubrir con agentes de segunda actividad, ¿vale? Entonces nos hemos quedado a la espera de los agentes de segunda actividad en vez de sacar un pliego específico para esto, ¿vale? ¿A la espera de los agentes de segunda actividad qué quiere decir exactamente? Los agentes de segunda actividad, nuestra idea era que podían estar en la puerta para estar por seguridad y que podían pues eso, ayudar un poco a ordenar un poco la oficina en su inicio en la zona de espera, un poco lo que venía haciendo la empresa. Bye, Javier. Pero no estamos llevando a cabo esto, o sea, no se está llevando a cabo eso. No, porque no se ha llegado, todavía no se ha cerrado el tema de los agentes de segunda actividad. Vale, no se ha cerrado. Vale, Eso, entonces eso es está lo en que he ello. dicho. Sí, vale. No lo había entendido antes. Xavier. Sí. Por último, el 1 de diciembre se anunció que la Oficina de Atención Ciudadana de Areta iba a permanecer cerrada, pero para finalmente reabrirse al día siguiente. ¿Cuánto tiempo estuvo cerrada finalmente? ¿Por qué motivo se cerró y reabrió al día siguiente? Pues bueno, fue un cúmulo de temas que surgieron ese día en la oficina de Areta. Ya hemos visto que ha habido varias personas con gripes, etcétera. Entonces, bueno, pues justo ese día, casualidad, se cerró solo unas pocas horas. Había 2 personas en esa oficina, la otra persona se encontró mal, se tuvo que marchar y decidimos que por unas horas cerráramos para que no se quedara una única persona de nuestra oficina atendiendo. Ese mismo día no había nadie de urbanismo, la parte de tesorería tampoco ese día acudió por baja y por lo tanto decidimos que en vez de quedarse solo una única persona, pues tanto por su seguridad como para dar una mejor atención, decidimos poner un cartel de que se trasladaba todo a Algorta y al día siguiente ya, pues bueno, ya se normalizó un poco la situación y lo volvimos a abrir. Por lo tanto fueron pues horas, entre las 11 y las 12 hasta las 2 que se cerraría la oficina. ¿Y al día siguiente cómo se abrió? Porque si las personas estaban de baja, ¿se seguiría manteniendo la situación de que solo había una persona atendiendo? En este caso se reforzó con gente de Algorta, entonces bueno, pues hubo un poco de equilibrio, sí. Vale, hurrengoa. EH Bildu mesedes, Ibon. Bimila eta hogeita bosteko aurrekontu parte hartzaileetan jasotako Andramari merkataritza gunea sustatzeko azterlan bat egitea proposamenari buruz galdetu genuen maiatzaren
preguntas para su respuesta oral. En la Comisión de Mayo se preguntó por la propuesta de realización de un estudio para la promoción del Centro Comercial Andra Mari recogida en los presupuestos participativos de 2025 y se recibió la información de que el estudio está recogido en el Plan de Trabajo del Ayuntamiento de 2025 y que la intención es realizarlo a finales de año, así que para ello se estaban buscando empresas especializadas en ese tipo de estudios. Teniendo en cuenta que está a punto de finalizar el año, estas son las preguntas que queremos aclarar. ¿Cuál ha sido el avance del proyecto en los últimos meses? ¿En qué punto se encuentra actualmente el estudio? Inicialmente se preveía realizarlo a finales de 2025. Ahora que estamos al final de año, ¿prevén algún retraso? ¿Cuál es el calendario realista actual? ¿Cuándo y cómo se nos presentarán las conclusiones del estudio a los grupos políticos municipales y a la ciudadanía? Y una vez finalizado el estudio, ¿qué pasos prevéis para llevar a cabo las conclusiones o para desarrollar acciones concretas de promoción de los centros comerciales de Andra Mari? En la Comisión de Mayo manifestasteis que se iba a contratar una empresa externa. ¿Qué empresa ha sido seleccionada? Gracias, señora presidenta. Sí, bueno, por recordar, el área de promoción económica no carece en la actualidad de un diagnóstico actualizado y específico sobre las características demográficas del área, la estructura y morfología comercial del entorno, la posición competitiva de Andra Mari frente a otros ejes comerciales del municipio, ni información sobre oportunidades o limitaciones reales para su dinamización. Es por ello que se consideró que necesitamos contratar un servicio técnico especializado en economía comercial urbana para elaborar el diagnóstico del potencial de dinamización comercial de Andra Mari. Este estudio se ha firmado el contrato menor el 28 de noviembre, yo creo que fue el 28 cuando firmé, y se le ha encargado el estudio a la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Universitaria. En cuanto tengamos el estudio, la idea que tenemos es facilitaros el contenido del estudio y si queréis pues lo hablamos, miramos a ver qué dice y ¿qué vamos a hacer? Pues primero vamos a ver qué dice. En ese estudio me he fijado, porque se le hace un desglose de lo que necesitamos y una de las, entre otras cosas, ¿no? Pues tipología de vivienda que hay en la zona, accesibilidad, transportes, aparcamientos, previsiones urbanísticas o desarrollos residenciales previstos, que también están previstos en esa zona, es decir, que se analicen todos los factores desde el punto de vista sociodemográfico y urbano, de la estructura y morfología comercial, de la competencia y posicionamiento que tiene en la zona, y yo creo que va a ser se ha encargado, por lo que me han comentado los técnicos, una persona muy de referencia, que ya ha hecho cosas muy similares, y esperemos a tener el informe, lo facilitaremos en cuanto lo tengamos. ¿De acuerdo? Ay, Xavier. Sí, se ha firmado el 28 de noviembre el contrato menor, pero ¿qué plazo se da para entregar? Eso no sé, vale. Pero les pregunto y te comento. Y luego el estudio, igual lo has dicho y no he retenido, aparte de como el análisis más demográfico y quizás comercial de la zona, también va a proponer propuestas, valga la redundancia, o detectar carencias o cosas así. Creo que sí. Creo que tengo aquí lo que se le ha pedido y creo que no se le ha quedado nada. Tanto equipamiento... Micrófono, por favor. De lo que no hay, de los centros comerciales que hay, análisis demográfico, análisis de potencialidades que tiene, todo. Perdón, disculpa, gracias, Javier. Se le ha pedido todo eso muy completo. Creo que no hay absolutamente nada que no se haya pedido que no esté reflejado en el informe. Luego, en función de lo que nos digan, a ver qué nos dice, porque también se le pide unas conclusiones, un diagnóstico y unas recomendaciones. Pero claro, te pueden dar muchos datos y luego dime ya de paso por dónde tiramos, si es que se puede tirar por algún sitio. Gracias. ¿Viste Norbaitek? ¿Alguien más desea intervenir? Entonces pasamos al siguiente punto. Ivonne o algún representante. En estas últimas semanas, unos jóvenes han preguntado en Protección Civil sobre la Plaza Txiki Otaegi, a ver si pueden organizar un concierto allí. Según la respuesta recibida, les han dicho que no hay una normativa concreta para la organización de conciertos en la calle, de manera que no pueden hacerlo, lo cual nos ha generado dudas, y es que en el municipio la ciudadanía participa en otras iniciativas culturales habitualmente, así que no sabemos en qué se fundamenta esa desestimación de la solicitud. Por eso tenemos estas preguntas.
¿La ciudadanía tiene la opción de organizar conciertos u otras actividades culturales en la calle? ¿En qué condiciones de ser así? ¿Qué normativa o ordenanza se aplicaría para la organización de iniciativas culturales en la calle? ¿Qué procedimiento tiene que seguir la ciudadanía para la organización de tal evento? ¿Qué documentación hace falta aportar? En Protección Civil, en su respuesta se dice que no existe normativa todavía y que por eso no se pueden organizar conciertos. Si no hay una normativa concreta, ¿en qué se basan para dar los permisos o desestimarlos? ¿El Ayuntamiento prevé la creación de algún protocolo o normativa para la organización de iniciativas culturales en la calle por parte de la ciudadanía? Bueno, voy a pasar a dar respuesta a esta pregunta, porque esta parte sería un poco del servicio de vía pública, aunque se menciona en la pregunta de Protección Civil como parte del área de seguridad ciudadana. Lo que me trasladan interesados e interesada por cuál es la situación que se pudo dar, decir en primer lugar que parece que ha habido un malentendido, porque sí se reconoce por parte del personal administrativo del área que recibieron una llamada telefónica preguntando por cómo se podría realizar un concierto en estas condiciones. La persona que respondió, posiblemente erróneamente, lo confundió con una música callejera, es decir, que un músico venga, como nos solemos encontrar en la calle en algunas ocasiones, una música, si no os importa, espera. De música callejera, y la respuesta se equivocó en ese sentido. Efectivamente, en la música callejera no tenemos ninguna regulación para que se pueda realizar esa tarea de forma, vamos a decir, de forma autorizada. Sí, es verdad que se suelen poner en algunas ocasiones, y si están un tiempo escaso y no tienen ninguna instalación, pues están allí. Cuando acaban, siempre y cuando no estén solicitando claramente o practicando la mendicidad, pues se pueden poner, ¿no? Ese fue el primer error, pero en cualquier caso quiero aclarar en qué situación está. Evidentemente, los ciudadanos particulares sí que tienen la posibilidad de poder realizar conciertos. Eso no hay ningún problema. Las condiciones para realizar ese concierto serán las que indiquen la autorización correspondiente. Es decir, ellos lo que tienen que hacer es solicitar en tiempo y forma la realización de un determinado evento, que puede consistir en un concierto o en en un teatro de calle o en cualquier otro evento que quieran realizar en la calle, como ya se viene haciendo, o una comida popular, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no hay mayor problema. ¿Y las condiciones a qué se van a tener que someter? Pues evidentemente se van a tener que someter a la normativa aplicable en Euskadi, que es la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas, tanto a la ley como al reglamento. No hay a la ley y al reglamento. Entonces no hay mayor problema para que puedan realizar ese evento. Lo deben de hacer en el modelo normalizado que está en la página web, y una vez que se ha recibido, pues se estudia si eso es posible que se pueda autorizar o no. ¿Por qué? Pues por el tipo de evento, por el tipo de vía, por el día que solicitan, por el lugar donde se quiere realizar, etcétera, etcétera. Se analiza y se somete al régimen de autorización. Tienen que cumplir todos los requisitos. No podemos estar realizando eventos en nuestro municipio que no cumplan con esa normativa, fundamentalmente porque en muchas ocasiones los requisitos que se recogen ahí lo que hacen es afectar a la seguridad del propio evento y de los asistentes al mismo. Luego, no hay mayor problema. Como he dicho, en tanto en cuanto ese evento vaya a tener un elemento que va a ser lo que la propia ley, el reglamento reconoce, es una instalación eventual, es decir, un escenario, por ejemplo, están sometidos al régimen de autorización. Si por contra lo que quieren realizar, porque en alguna ocasión también ha ocurrido, si lo que quieren realizar es, imaginaros, un rodaje
pero que no van a ocupar ninguna vía pública ni nada más, con una cámara al hombro, con que comuniquen que el día tal pretenden hacer una filmación en una determinada plaza, si no coincide con que hay obras, con que hay otro evento, con que hay lo que fuera, entonces se puede realizar. Luego esas serían las dos posibilidades. En cualquier caso, el departamento siempre está abierto o bien a responder telefónicamente, pero también es verdad que nosotros se les suele aconsejar que cuando a veces lo hacen telefónicamente, eso lo transformen en, cuando menos, si no lo van a hacer en un modelo normalizado y quieren hacer simplemente una consulta, que lo hagan mínimamente a través de un correo electrónico. ¿Para qué? Para que se responda también por un correo electrónico y de esa forma no haya malos entendidos del tipo de evento que quieren hacer. Hace falta un mínimo de datos para poder responder. ¿Qué, cuándo, dónde, qué instalaciones se quiere, duración, etcétera, etcétera. Y luego sometido, pero claro, un particular, claro que lo puede hacer y lo hace. De hecho, hay particulares que lo hacen. En otras ocasiones suelen ser asociaciones de todo el ámbito que tenemos variado en nuestro municipio, culturales, deportivas, sociales, etcétera, etcétera. Pero un particular también. Lo que sí quiero decir es que si un particular pidiera hacer, y perdonadme la expresión, un evento claramente privado, que no esté abierto a la ciudadanía, nosotros, como norma interna, no dejamos que alguien realice una fiesta en vía pública para un grupo de amigos o de amigas. Tiene que ser abierto en general, ni qué decir tiene si además pretenden cobrar entrada en un espacio público. Pero no hay mayor problema. Entonces, si hubo un error, lo que sí queremos es eso, que sí a veces se hacen consultas telefónicas, pero lo que se les viene derivando es que por favor lo materialicen cuando menos, si no es en una solicitud de autorización, cuando menos en un email, para que de esa forma no haya errores de me dijiste, te entendí, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues si no hay más preguntas, vaya. Alicia había pedido la palabra. Sí, no, ya en septiembre creo que hablamos en esta comisión sobre el tema de traspasos, si había habido alguna solicitud de ayuda a traspasos. Se quedó en mandarme información, pero no he recibido nada. No lo hemos tratado. Gracias. Vale, gracias Alicia. Juan, Y no, es un tema, ya lo he explicado, cuando te esté hecho el plan de transmisión, con las valoraciones y conclusiones que se está haciendo, trae la información. Le pregunté el otro día al responsable técnico, ha ido ya, si habíamos participado directamente en alguna, si en alguna sí, pero bueno, cuando tengamos un poco más de datos, los traeré. De momento no se tienen esos datos y yo supongo que cuanto lo pueda traer, volveré a insistir y lo traeré a comisión. Vale, es que ricasco. ¿Vais, Javier? Sí, es que yo había registrado dos preguntas en territorio, que en territorio se me han dicho que corresponden a ciudadanía y si iban a responder en ciudadanía. Una es de campaña de convivencia entre ciclistas y peatones y otra de rodajes cinematográficos. A ver. No ha sido notificado. A ver, las preguntas se dirigieron a esa comisión y entiendo que entendíais que era la que le correspondía, porque era un tema de movilidad. Me estoy refiriendo a la de bicicletas. Sí. Con respecto a esa, sí que quedamos en que, bueno, no se ha hecho y creo que así se os ha trasladado, no porque estaban incorrectamente dirigidas, sino porque la habéis dirigido al área en el que pensabais que lo había realizado. En este caso concreto, esa campaña que venía de presupuestos participativos, de que se hiciera una campaña de sensibilidad o de sensibilización, mejor dicho, se ha encomendado en colaboración con el Departamento de Comunicación y de Participación, se encomendó en que la realizara internamente, se encomendó en que la realizara la policía local. La policía local lo que ha hecho ha sido pues, contratar a través de un contrato menor a que se realice esa campaña. Y eso es lo que puedo contestar. Sí que se puso en contacto con 3 empresas, 2 de ellas no contestaron, no se encontraban en condiciones de poderla realizar, la tercera dijo que sí. Como se acababa el año, pues se contrató con un contrato menor, y el coste de esa campaña, que era otra de las preguntas que hacíais, era de 12.947 euros, IVA incluido. Y es la campaña que se ha visto que la protagonizan
un perro y una gata, creo que es, y lo que pretende es, con un mensaje cercano, lo que pretende es determinar determinados comportamientos con unas frases muy cortas de decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer cuando se quiere utilizar fundamentalmente la bicicleta, en ese sentido. Eso es lo que puedo trasladar. Con respecto a los... Pero una cosa que sé, porque es que otras veces el procedimiento, cuando se registra una pregunta en una comisión que no corresponde, se traslada a la otra comisión y en la otra comisión se hace el procedimiento habitual, o sea, se lee y se contesta. No es que tenga... O sea, no... ¿Qué quieres, leerla? Sí, pues me gustaría que se siguiera el procedimiento habitual, no sí, por otra cosa. Perdona, es que como has preguntado tú y he pensado que ya lo habíais leído en la otra comisión... No. Pues perdona, he pensado que lo habíais leído en la otra comisión. Pues sí pasa a la lectura, pero yo la doy por respondida sobre todo porque había esos términos. Ahí también no solo son preguntas, sino también incluye una aclaración. De todas formas, lo que quiero trasladarte, Xavier, en este caso, es que no la habéis dirigido mal. La habéis dirigido a la comisión de territorio. Y por eso no se ha trasladado a esta comisión formalmente, ni se ha dicho esto no es, sino que la habéis trasladado allí, a aquella comisión, pensando, entiendo, que quien había... Eso es, que como era bicis era un tema de movilidad y lo había hecho ese área. Pero esta campaña en concreto, y por eso he explicado que venía de presupuestos participativos, viene aquí. Entonces, independientemente de que la leas, que léela. Pero quiero decir que no es que estaba mal dirigida, se podía dirigir allí porque tú preguntas y luego te hubiesen dicho, oye, no, eso se ha hecho en otro área. Lo que hemos pretendido es, por unidad y por ser eficientes, no decir, pues a otra área y no se responde. ¿Me explico? Vale, bueno, sí, es una cuestión... Entonces, sin más, lo que quiero decir es eso. Y Lela. Recientemente se ha lanzado una campaña de concienciación para promover la convivencia entre ciclistas y peatones. En ella hemos detectado 2 errores que consideramos que deben ser corregidos. Uno, en la sección de normativas indica que se debe usar el carril bici cuando exista y esté señalizado. En su ausencia se circula por la calzada. Sin embargo, ninguna normativa obliga a usar el carril bici. La Ordenanza de Tráfico Municipal indica en su artículo 23 que los ciclistas lo utilizarán preferentemente. Y el segundo es, en el quiz se indica que hace falta luces de día y de noche delante y atrás. Sin embargo, en la parte normativa se indica de forma correcta que se deben llevar luces y reflectantes desde el atardecer hasta el amanecer y en los túneles. Además de esto, queremos conocer los siguientes detalles. ¿A quién se le adjudica el diseño de la campaña? ¿Por qué importe? En caso de ser un contrato menor, ¿cuántos presupuestos se pidieran? Segundo, además de la página web, ¿qué otros materiales incluye? ¿Cuándo se publicarán? Bueno, creo que la campaña está presentada, de los materiales que se han utilizado, aparte de la página, también han tenido otros soportes. El precio ya te lo he contestado, que se puso en contacto con otras 2 empresas. Si quieres te digo el nombre de la empresa que ha resultado adjudicataria, no hay mayor problema. Es una empresa de Guecho y la empresa es Hola Ros. Hola@ros. Ese es el nombre de la empresa. Y con respecto a los errores, no los he contrastado, así me dijeron que estaban bien. No he contrastado si hay alguna otra modificación, pero lo que se traslada es que la ordenanza evidentemente está por debajo de la normativa de la Ley de Seguridad Vial. Nuestra ordenanza, de la que ya hablamos recientemente, de que hay algunos elementos que están obsoletos, pero que queda subsanado porque ya hay una normativa al respecto, y por dónde tienen que circular las bicicletas lo dice claramente también la instrucción de la DGT, por dónde deben de circular las bicicletas, que tiene que ser por calzada. Entonces, por eso lo que nosotros hacemos referencia en esa campaña, que quiere ser una campaña de sensibilización y no es no estamos ante una disquisición claramente jurídica de qué prevalece, si una normativa o la otra, en la que no voy a entrar. Lo que hemos pretendido, y por eso se ha hecho desde Policía, es determinar dónde se considera y cómo se tiene que circular, lo mismo que con respecto a las luces. En cualquier caso, insistiré y volveré a insistir a los técnicos y al TAG de Policía si hay algún error, pero lo que se pretende es que esa circulación de las bicicletas compatible con peatones sea lo más segura posible
y por lo tanto a lo que nos hemos atenido en este caso de que circulen por calzada es en virtud de lo que dice la instrucción para las bicicletas y en este caso también para los vehículos de movilidad personal. Pero bueno, en cualquier caso diré que lo vuelva a revisar la TAG por si hubiera error, pero cuando lo he hecho me han dicho que es correcto, con una interpretación o con otra que no voy a entrar. Vale. A ver, hago la indicación del error, sobre todo de lo de la obligación de usar el carril bici cuando existe. Puede parecer una cuestión menor, pero no lo es. O sea, es habitual que aficionados a la bicicleta, sobre todo de carretera, les sea muy... personas que no están dando un paseo, sino haciendo deporte, básicamente, el uso del bidegorris muchas veces es incómodo, no pueden circular a la velocidad que desean, entonces van por la calzada aunque vayan paralelos al bidegorri. Si los conductores empiezan a pensar que ese ciclista tendría que ir por el bidegorri en vez de por la calzada, se pueden generar situaciones de riesgo o enfados. Entonces, por encima de la ordenanza hay otras normativas, pero ninguna de esas normativas obliga a que el ciclista tenga que ir por el bidegorri. Tú has mencionado la calzada y la calzada es la carretera. Entonces, sí me parece en ese sentido, aunque pueda, como decía, puede parecer un error menor, sí me parece algo que debería ser corregido. Y en vista de que para el diseño de la campaña pues, se ha contratado un servicio por 13.000 euros casi, pues hombre, me parece un error bastante abultado, que debo decir. Y luego una última consideración. Me parece bien que se haya intentado pedir los tres presupuestos, porque es el procedimiento que hay que seguir para la contratación menor, aunque muchas veces no se hace, pero si no se reciben presupuestos, bueno, lo voy a hacer como pregunta porque no tengo la certeza, pero quizás sí se tendrían que pedir otros presupuestos para poder seguir teniendo tres presupuestos en los que comparar y no solo uno que es el único recibido. Y preguntaba también si iba a haber más materiales, porque me pareció entender de la nota de prensa que la campaña iba a incluir vídeos y demás, pero yo eso no los he visto. Entonces no sé si es materiales que no se han lanzado aún o simplemente ya se ha lanzado todo y es únicamente la página web y la cartelería. Eso es. No voy a entrar en la disquisición, lo he dicho antes, jurídica. El Consejo y lo que nosotros queríamos llegar a la ciudadanía, y es así lo que se detectó un poco en los propios presupuestos participativos, era buscar una campaña de sensibilización de las zonas donde tienen que compartir espacio los peatones y las bicis. Ese es el objetivo un poco de la campaña. El objetivo de la campaña es que ese compartir espacio, bicis y peatones, sea lo más seguro posible. De ahí que hemos determinado, y las frases son unas frases sencillas, creo que amables, para decir tú no sabes andar en bici si haces esto o si no haces lo otro. Entonces es lo que hay. Con respecto a que sea una empresa externa y se le haya dicho el mensaje que se quiere poner, el mensaje viene de la mano también de la policía y del ayuntamiento de qué es lo que nosotros queremos. No queremos, en la medida de lo posible, otra cosa es que la normativa lo permite en determinadas circunstancias, porque una bicicleta también puede ir por una zona peatonal si va a paso de peatón, así lo permite la propia normativa, pero no hemos querido entrar en esos matices tan técnicos, sino lo que queremos es decir, vamos a ser respetuosos y tu bicicleta respeta sobre todo al peatón, que es el que puede resultar con unas lesiones mayores, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una población envejecida, que pasea mucho por determinadas zonas peatonales y que busquemos una sensibilización a la hora de compartir esos espacios. No voy a entrar más con respecto al qué es lo que hemos pretendido, pero ya te lo he dicho antes, que en cualquier caso revisaremos si es que hay algún error. Pero si no es así, que yo entiendo que no es así, lo dejaremos. Y por otro lado, con respecto a la contratación, pues creo que ha pasado todos los filtros y los controles que tiene que tener la contratación y nadie ha dicho que esa contratación no se puede hacer así, porque es un contrato menor y entonces se puede hacer así. No nos pasamos en el presupuesto y demás. En cualquier caso,
Insisto, y que no sirva como disculpa, pero es que además lo que estamos hablando es de una campaña de sensibilización que lo ha realizado la policía, porque internamente hemos pensado que debería de ser así, pero la policía no es la más experta en materias de comunicación. Eso también es verdad, aunque lo hemos hecho de forma coordinada con el área de comunicación. Quiero decir que cumple los requisitos tanto de contratación como de contenido, porque el contenido sí que ha venido muy de la mano de policía. Si hay un error, pues lo revisaremos, pero sin más. Y con respecto a la otra pregunta de los rodajes, pues léela, pero yo ahora no tengo aquí la respuesta porque pensaba, creo que por un error de coordinación mía, aquí asumo yo el mea culpa, de que esa se iba a responder en la de territorio, porque estaban los datos. Entonces, yo tengo una serie de datos, pero repito que se iba a responder ahí. Esta no, pero la de los rodajes sí. En cualquier caso, te daré los datos que tengo. Si no son suficientes, pues las responderemos con mayor amplitud en la siguiente comisión. Vale, lo único... para evitar este tipo de situaciones, es que no sé en qué momento, lo pregunto, no sé en qué momento detectáis que una pregunta mejor se responde en otra comisión y entonces la trasladáis, porque a nosotros nos lo decís en la misma comisión. No sé si vosotros lo sabéis con mayor antelación como para poder avisarnos por email. Oye, esta pregunta la has metido aquí y se te va a responder en tal sitio. He dicho que quizá en este caso no ha habido buena coordinación entre la presidenta de la otra comisión y yo. Asumo yo la responsabilidad, pero que la pregunta, repito, que la pregunta esté presentada, pues la habéis presentado donde habéis considerado, y en este caso porque o bien la secretaría de la comisión o bien la propia presidencia de la comisión no ha tenido en cuenta si esa pregunta debía ser respondida en una o en otra comisión, no se ha dado traslado. Si se detecta desde un principio que no corresponde a esa comisión, en muchas ocasiones las propias secretarias dicen, oye, esto no es de aquí y esto va aquí, y esto no es de aquí y esto va aquí. Repito, la de movilidad no está mal presentada. Y la de los rodajes, pues dependiendo cómo se interprete, tampoco está mal presentada porque se puede responder desde infraestructuras, porque hay alguna pregunta que hace referencia a ello, ¿no? Por eso te digo que la leas. Pero en cualquier caso, si detectamos que está mal presentada, lo intentamos corregir antes. Y si no lo hemos detectado antes y luego se ve que no corresponde o que la respuesta, como en este caso era, oye, no, pero es que esta campaña de movilidad no la hemos hecho nosotros, lo hemos hecho tal, pues se da traslado. Y en lugar de deciros que la volváis a presentar bien, porque vosotros tampoco teníais por qué saberlo, pues lo que asumimos nosotros de forma proactiva es intentar dar respuesta a lo que planteáis. ¿Vale? Si me dejas un minuto. Vale, ¿qué voy a decir? Léela. A raíz de las bonificaciones fiscales que otorga la Hacienda Foral a los rodajes cinematográficos, estos cada vez son más habituales en las calles de nuestro municipio. A raíz de una información aparecida en prensa hace poco, nos gustaría conocer rodajes cinematográficos hechos en Guecho en los últimos 3 años y zonas y días afectados. Rodajes cinematográficos solicitados para realizarse en Guecho. Criterios que se utilizan para repartirlos en el tiempo y el espacio y reducir así la afectación del día a día de los vecinos y vecinas. A ver, lo que te puedo contestar es el número de rodajes que se han hecho en cada uno de esos años, del 23, 24 y 25. En el año 23 fueron 8, en el año 24 19 y en el año 25 20. Esos son los rodajes que se han venido haciendo. Lo que he comentado antes también,
lo que he comentado antes también era que si el rodaje se hace con cámara al hombro y no hay un set de rodaje, esas no aparecen como autorizadas, las otras sí. Con respecto a los rodajes y a lo que hace referencia a vía pública, que es lo que en este área o en esta comisión se debería de responder, hay rodajes que se hacen en interiores y por lo tanto solamente lo que se solicita en muchas ocasiones es una reserva de espacio en vía pública y ya está, porque todo el rodaje se hace en interiores. Y cuando son rodajes de mayor envergadura que requieren la ocupación de otros determinados espacios públicos y duran más de un día o de dos o tienen afecciones, por mínimas que sean, a veces a los peatones, etcétera, etcétera, esas sí que están sometidas a autorización y son a las que hacemos referencia con los datos que te acabo de dar. Entonces, eso está así y luego con respecto, porque es que esta pregunta tiene muchos matices y muchas aristas, puede ser de una comisión o puede ser de otra comisión. Con respecto a las bonificaciones, sí, es que en vía pública, que sería esta comisión, Xavier, es ¿qué se hace en vía pública? Pues esto es. No van por las bonificaciones, es un poco la intervención. Vale. Y pues por eso te iba a decir, con respecto a las bonificaciones, nosotros ya tenemos en nuestra propia ordenanza, cuando se hacen en vía pública, las bonificaciones por rodaje, que es lo que iba a contestar. Si con esta respuesta no te vale y necesitas algún dato más, pues lo recabaremos y nos pondremos de acuerdo entre las áreas en qué comisión se debe de responder. ¿Vale? A ver, no es un tema que me urge, es más de conocimiento, pero lo lógico es que si lo registro en la comisión adecuada, pues se responda en la comisión donde lo he registrado. Pero bueno, ya me has dicho que ha habido un error y si es un error humano no tengo ningún problema. Que no vuelva a repetir, aclaración así, simplemente. Los rodajes que me has mencionado... A ver, tú has preguntado en la comisión de territorio y preguntas sobre rodajes. Territorio no reporta sobre rodajes. Te podíamos haber dicho, no reporta sobre rodajes. Siguiente pregunta. Me has dicho que ¿no? era una pregunta que se podía preguntar en territorio también. No, te he dicho la anterior, que esta, en principio, lo que tú estás preguntando es qué ocupación de vía pública y qué rodajes se han llevado a cabo, y entonces, si son en vía pública, y yo te he explicado que son en vía pública, porque puede haber rodajes en interiores que se graban, por ejemplo, en un chalet en la Galea y que no necesitan nada de nada. ¿Esos entonces, están incluidos en las cifras que me has dado? No, los que te he dicho son los que serían de vía pública porque esta comisión reporta sobre vía pública. Vale. Lo que se haya hecho en vía pública y se haya hecho con autorización. Y los que se hayan podido hacer con cámara al hombro y no tienen ninguna instalación, como he explicado anteriormente, esos van por un sistema de comunicación previa. Comunicas que voy a grabar para que veamos que hay 20 personas andando por la calle con una cámara y que sepamos qué está pasando en las calles de nuestro municipio por seguridad en general. Esas no están contempladas ahí. Entonces, por eso digo, si de tu pregunta que has dirigido incorrectamente, en este caso, le has dirigido a la Comisión de Territorio, hay algo que se ha quedado sin resolver, pues dímelo para que en la próxima comisión, bien de territorio o bien si es correspondiente a algo de vía pública en esta misma, se te pueda responder, porque hay voluntad de responder. Vale, pues lo registraré el mes que viene, pero vale. Por zanjar, yo he preguntado los rodajes hechos, los solicitados y los criterios. Me has dado los datos de los hechos, me faltarían las otras dos preguntas. Si no se tienen aquí los datos por las cuestiones que me has comentado, pues no pasa nada, lo vuelvo a registrar el mes que viene. Pero la aclaración era si simplemente son en vía eso, pública, por la ausencia de la respuesta de la segunda y la tercera. Si son en vía pública, a esta comisión. ¿Vale? ¿Beste norbaitek? ¿Alguien más desea intervenir? Entonces, muchas gracias a todos y a todas y damos por finalizada la comisión.